Bienvenido y bienvenida al episodio número 134 de Peor Caso. En este episodio, Frankenstein, el Prometheus moderno. Hablándote desde los lugares más reanimados de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. ¡Está vivo! ¿Está vivo? ¡Está vivo! Porque haces cosas que después te arrepientes. Este es el segundo episodio que hacemos en el hilo de la serie ¿Qué significa ser humano? Quiero contarles que hoy les vamos a hablar de la obra y un poco sobre la vida de Mary, pero hace mucho tiempo que estoy con ganas y ya la había comentado incluso a Armando, que quería hacer un episodio sobre la vida de ella y de su madre, que son dos mujeres muy relevantes en la literatura. Entonces, si no hablo mucho de ella hoy en día, hoy en este episodio, tal vez en el futuro, quién sabe, hagamos un especial dedicado a su vida y a sus otras obras, que trabajan mucho esto de la inmortalidad, de la muerte y de la relación que ella tiene con la vida y la muerte. ¿Tiene otros libros parecidos? Tiene cuentos de parecidos. ¿Terror o...? Yeah. De terror también. De terror y con inmortales y personas que reviven. Yeah. Hay uno que nunca terminó, que era sobre una persona que vivió durante el Imperio Romano y despierta en nuestros tiempos modernos, en Roma. Y esta persona se lamenta por el estado de la sociedad y por el estado de su ciudad también. Es como una crítica social. Sí. Está ¿Qué año vivió ella? Ella vivió en 1818, 16, en ese rango. Qué moderno. Ella murió como con unos 50 años. Con 51 años ella murió. La verdad, una viejita. Sí, no llegó a una edad muy avanzada. ¿De qué murió? No sé. No lo recuerdo. ¿Tu mamá no la trató de reanimar? Su madre murió para que terminara el libro. La madre de Mary murió 10 días después de que dio a luz a Mary, porque contrajo una infección durante los trabajos de parto. Entonces, la muerte de su madre, como que la relación que ella tiene con su mamá es a través de las cosas que la mamá escribió. Porque la mamá, la mamá era escritora. La mamá también tenía algunas cosas, exactamente. Y su padre también era una persona. Ellos dos, sus padres eran muy progresistas y tenían ideas así bien adelantadas. La mamá de Mary era como súper feminista para la época. Tenía unas ideas súper acertadas. Entonces, ¿vivía en Alemania? Ellos eran alemanes y ella va a terminar va a vivir un tiempo en Suecia también. Ya. Yeah. Pero eso lo dejamos para el episodio de ella. Hoy día vamos a hablar de el monstruo de Frankenstein. Siempre que estudiamos estas obras o hemos hablado de creaciones o de inventos o de cosas que traemos al podcast, generalmente tienen una historia por atrás. Hay un momento en el que a la persona tiene este vislumbre, tiene como que se le prende la ampolleta. Y con Frankenstein no es diferente. A pesar de que no tenemos el manuscrito, el primer manuscrito que ella hace, sí tenemos algunos que ella fue trabajando, entonces no sabemos cuál fue la primera cosa que se le vino a la cabeza. Pero ella comenta de dónde nació esta idea. Era una especie de concurso, ¿no? Sí. Fue una especie de concurso. Esto fue... Lord Byron regalaba stickers. Sí. Del club de lectores de Lord Byron. Sí, Lord Byron era el Lord que... Byron, sí, tenía un logo y regalaba stickers. Claro. Entonces, marcadores de libros. Pedía historias de terror y regalaba stickers de vuelta. Le decía, muy bien. Le ponía un sticker a la persona en la cabeza. Claro, una estrellita. Una estrella. Excelente. Bueno. Pero esto pasó en el año de 1816. Un año que es conocido como el verano que nunca llegó. En la villa de... eso también tiene que ver con la pandemia también. Es súper
Está súper conectado. ¿Ah, sí? Sí, porque ese año hizo mucho frío, entonces la gente no podía salir. Y cuando la gente no puede salir, igual que como ocurre con la pandemia, explora su creatividad. Sí, sí. Escribe, la gente escribe, crea cosas. No es todo malo cuando hay una pandemia o una cosa que no puede salir de su casa. Sí, quien puede aprovechar el tiempo y no se siente así. Porque depende de la personalidad, porque los que son más extrovertidos Van a sufrir van a más. sufrir. Exacto. ¿Y qué es lo que pasó? Ese año que llovía mucho, llovió todo el verano. Entonces viajamos a la ciudad de Villa Diodati, que tenía un lago, una ciudad que tiene un lago, y está en Suiza. A la casa en el lago de Ginebra que alberga durante una tempestuosa noche un grupo de 4 jóvenes. Las luces de los relámpagos iluminaban la sala. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento cantaba casi como si tuviese voluntad propia. Sentados alrededor de la chimenea, el grupo de amigos escuchaba atento el relato fantasmagórico de su anfitrión. Porque en ese tiempo no habían juegos de rol ni juegos de mesa, entonces como lo que podían hacer eran contarse historias. Se No habían inventaban historias películas ellos tampoco. mismos. Sí, Claro. no podían... Era como ahora que tú me estás contando a mí una historia. Una historia, exactamente. Porque no se podían juntar Genial. a ver películas. Entonces se juntaban a leer o Claro. hacían lecturas a viva voz. Entonces era como, ya, vamos a leer no sé qué cosa. Entonces uno leía para todos. Ya. Qué bueno eso. Sí. Lo comentaban. Mejor que cada uno leerlo su propio libro, como todos en silencio. Claro. Porque el leer un libro es una actividad solitaria. Uh-huh. Pero la gente se reunía a leer libros, tenían como lecturas en conjunto. Y este anfitrión era nada menos que el famoso Lord Byron, un excéntrico poeta inglés de tan solo 28 años en ese tiempo, que era considerado como el más grande de los poetas ingleses en ese tiempo. Era como estar básicamente en la casa de un famoso, una celebridad de la época. Era como que un rockstar te invitara a su casa a leer poemas. Además de ser reconocido por ser una de las figuras más influyentes del romanticismo, también se le conoce por algunos escándalos muy grandes que pasaron en la época, como buen artista, un músico de rock. Claro. Era justamente uno de estos escándalos que lo había obligado a retirarse a Suiza, ya que fue acusado de tener un caso con su media hermana. No sé si era media hermana que era como, tenían un... porque los medios hermanos también se le llamaban cuando se casaban dos padres y se unía un hijo que venía de un otro padre, como tu madrastra venía con... Yeah. Entonces no sé si efectivamente era una media hermana, que era... Una hermanastra. Una hermanastra o era una media hermana. Claro. Entonces no sé si era como del mismo papá y ahí como que eso fue el escándalo. Me imagino que haber sido eso. Por tener la misma sangre, puede ser. En fin. Claro. Esto hizo que su esposa en ese tiempo lo abandonara. La otra persona que se encontraba en el lugar era John Polidori, que este era otro de los integrantes del grupo. Médico que acompañaba a Byron para cuidar de su salud. Su pasión era la poesía y habría abandonado la carrera de medicina para dedicarse a ella si no fuera porque Byron le hacía bullying sobre su talento artístico. Entonces era como... Byron le hacía bullying a Shelley. No, a John Polidori. ¿Y quién era John Polidori? Era el médico que acompañaba a Byron para cuidarlo. Y también estaba en ese grupo. ¿Te acuerdas que dije que habían 4 invitados? Sí. Ya. Entonces, uno de los 4 invitados de Byron era John, que tenía en ese tiempo 21 años, había terminado la escuela de medicina con 19 y su pasión era la poesía. Pero Byron le hacía bullying. Entonces, no, como que nunca la explotó, nunca dejó de ser médico porque Byron le hacía bullying. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se importa? Lo que pasa es que, por lo que se sabe, Polidori admiraba mucho a Byron.
Entonces, como que de alguna forma nunca iba a dedicarse a la poesía si no tenía la aprobación. Como que si Byron no le decía, oh, ya, como que, oh, qué bueno eres, no se iba a dedicar a eso. Es lo que yo entiendo, al menos. Claro. Así que Polidori admiraba a Byron, a pesar de que este solo lo tenía de compañía como de necesidad. O sea, solamente estaba con él por necesidad, no tenía ningún tipo de afecto ni nada. No, de hecho, lo rechazaba. Yeah. Su vecino, el vecino de Lord Byron, de ese lugar, que es un vecino que vivía en la parte de enfrente del lago, también era poeta. Y su nombre era Percy Bysshe Shelley, que se encontraba en esa reunión de ese día también. Estaba de paso, estaba viajando por el país y estaba en compañía de 2 adolescentes. Durante este verano, Shelley, que es Percy Shelley, se ganaría el respeto intelectual de Byron, comenzando así una amistad que duraría para toda la vida. Junto al señor Percy viajaba Mary Wollstonecraft Godwin, Yeah. que es hija de los defensores de ideas progresistas de la época, y esta es Mary Shelley, que vamos a conocerla como Mary Shelley ¿Quién era Percy? Wollstonecraft. ¿Hermano de Mary Shelley? No, Percy va a ser el futuro esposo. Ella tiene el apellido. Percy tiene apellido Shelley y Mary, cuando se casa con él, Adopta el apellido Shelley adopta el apellido de y queda como Percy. ajá, y queda como Shelley Wollstonecraft. Yeah. Y parece que usa el apellido de Shelley también como porque Percy también tenía algunas publicaciones, entonces como eso también le daba fuerza a que vendieran sus libros Yeah. y compraran sus cuentos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Mary Godwin, que todavía no es Mary Shelley, se tornó amante de Percy 2 años atrás de este evento de la casa, cuando ella solo tenía 16 años. Percy era casado y abandonó a su esposa embarazada en Inglaterra y a una hija de 2 años para huir con Mary. Entonces ellos eran como amantes en huida. Yeah. El último componente del grupo era la media hermana de Mary Godwin, Claire Claremont, que se llama Claire Claremont, que se insinúa a Byron y mantiene un amorío con el poeta por un tiempo. Y ella después termina escondiendo un embarazo producto de esta relación que tuvo con Byron. O sea, estaban todos como relacionados ahí. Este grupo muy peculiar se reunía durante las noches para conversar y relatar historias, especialmente cuando hacía mal tiempo, que era casi todos los días. Byron, que tenía el placer de asustar a las personas, esperaba a sus amigos el día 16 de junio con una sorpresa. Les leería un compendio de historias de fantasmas, un compendio en alemán traducido al francés, que se llamaba el Fantasmagoriana. Este término, en ese tiempo, era usado para referirse al acto de crear ilusiones ópticas en espectáculos públicos con el intuito de hacer aparecer fantasmas. Entonces hacían como cosas para que la gente pensara que estaban apareciendo fantasmas. Eso era la Fantasmagoriana. Al finalizar su relato, los observó y les dijo: cada uno de nosotros escribirá una historia de fantasmas para asustar al otro. Frente a tal desafío, al recordar aquella noche, Mary, más adelante en algunas anotaciones que hizo y en una introducción a uno de sus libros, afirma que comenzó a pensar en una historia, una que rivalizase con aquellas que los incitaron a tal tarea. Una que hablase de los miedos misteriosos de nuestra naturaleza y despertase el horror electrizante. Una historia que hiciera al lector mirar alrededor apavorado, que hiciese la sangre helarse y acelerar los latidos del corazón. Caso que ella no lo consiguiera, su historia de terror no sería digna de este nombre. O sea, ya se pone
un nivel Una meta. altísimo, una meta altísima. Este desafío no solo traería el monstruo que en ese minuto, porque no tenemos los manuscritos que ella escribe esa noche para asustar a sus amigos, pero sabemos que usa eso como base para Frankenstein, sino que además, entre la pena y la tinta del señor Polidori saldría el vampiro Lord Ruthven de el relato The Vampire, que es un romance que él nunca terminó, que presenta al vampiro con su forma humana por primera vez, que inspiraría a Bram Stoker y a la misma Annie Rice. Y este vampiro, nosotros hablamos un poco de él en el episodio de Drácula, ahí atrás. El vampiro que Polidori relata en su cuento, él lo hace basándose en Byron, porque es un vampiro que es aristócrata, es un vampiro que es muy atractivo, es un vampiro que es muy como que juega con las personas, pero es un vampiro que esconde como el monstruo que es realmente como atrás de esa fachada y se alimenta de la atención y de las personas que lo rodean. Porque él estaba con penita, pues si el otro le hacía bullying cuando escribía sus cosas, ahí fue y le hizo un cuento. Algunos temas que se estaban conversando durante ese periodo de tiempo que tienen que ver con ciencia. Tenían que ver con de dónde viene la fuente de la vida. ¿Qué es lo que distingue las cosas vivas de las cosas inanimadas? Estas cosas eran temas centrales de las tertulias nocturnas que tenían estos jóvenes. Mary tenía cierto conocimiento científico y algún entrenamiento filosófico que venían de su padre. Escuchaba atenta las discusiones que venían de Byron y Percy, que hablaban de la aplicación de la corriente eléctrica descubierta por Benjamin Franklin, que es como la gran novedad de la época. Comentan también sobre los experimentos de Erasmus Darwin, que sería el abuelo de Charles, que empieza a tratar de identificar sobre herencia genética y un poco sobre evolución. Incluso pasan por Francis Galton, que es el primero en promover la eugenia. Que la eugenia es esto de como crear una raza superior eliminando razas inferiores. Claro, como ir mezclándose. Como claro, pero en el proceso vas como eliminando lo entre comillas defectuoso o lo poco. Tú fuerzas a gente que procree en forma según un diseño, según un plan. Sí. Hay una película que me gusta mucho que es francesa que se llama Los ríos de color púrpura. Que es súper buena y es de acción, misterio y tiene que ver así con la eugenia. Genial. ¿Y te acuerdas más o menos del plot? ¿Cómo era? Matan a alguien en un cementerio y mandan a un policía a investigar. Y el policía es Jean Reno. ¿Ya? Jean Reno se llama el policía sí. alto francés Sí. que solía salir en todas las películas. Sí, sale hasta en Godzilla. Claro, y sale él. Claro, él va a investigar y empieza a investigar y hay cosas como de ocultismo. Oh, genial. Y después se da cuenta que los de la universidad estaban haciendo cosas raras y es súper bueno porque tiene misterio. Ya te lo estoy spoileando, pero al principio uno no sabe si es que es paranormal o no. Ya, bacán. Y el lugar donde lo filmaron es súper bonito, pero súper tétrico también. Hay que 100% recomendado. Tiene una segunda parte que no es tan mala, pero no es tan buena como la primera. Como la mayoría de la segunda. Los ríos de color púrpura. ¿Cómo se llama la película? Los ríos de color púrpura. Los ríos de color púrpura. Vamos a buscar entonces. La gente veía la sangre correr por el río. Cuando había un asesinato, parece. Hay un cómic más antiguo que se llama La ciudad. Es como la ciudad sobre la ciudad que se mueve, una cosa así. El castillo andante, una cosa así. Es un cómic argentino.
Y Ya. es un cómic que es como en un mundo de spy y hechicería. Es como un mundo en Conan, así con algunas cosas tecnológicas. Y hay un castillo que anda como arriba de un tanque, es como un castillo tanque. Entonces, como un castillo que se mueve. Ya. La fortaleza. O la fortaleza Móvil. móvil, exacto. Ya. Y la ciudad es como la fortaleza móvil y la ciudad subterránea. Y cuando tú lees la ciudad subterránea, eh, es un pueblo que se aísla y queda bajo tierra y se empiezan solamente a cruzar entre ellos y le niegan a cruzar. Bueno, se reproducen solamente entre ellos Ajá. y le niegan la entrada a personas de fuera de la ciudad porque no son tan increíbles como ellos. Porque ellos son súper Claro. tecnológicos y son súper no sé qué y son súper no sé qué. Y en un punto se aíslan y se empiezan solamente a tener hijos entre ellos. Y el tema es que ellos hacen un campeonato, o sea, como están solamente teniendo hijos entre ellos y no tienen a quién, como no hay gente de afuera haciendo comercio, no tienen a quién discriminar, entonces empiezan a discriminar entre ellos mismos. Y empiezan a hacer como separar gente incluso allá dentro de la ciudad. Y para tener hijos tienes que entrar a un torneo, así como que la realeza hace que para que tengas hijos tengas que entrar a un torneo y el ganador del torneo puede tener hijos como con la princesa. ¿Sí? Ya. Y lo que había pasado era que había un personaje, que es el antagonista, que había ganado muchas veces. Entonces estaba siempre como colocando su ADN dentro de la civilización y estaba cada vez peor y más. Como que no Ya. se habían dado cuenta que el problema era justamente eso. Dejar solamente un grupo genético giro. Ya. Que hizo, Claro. Eso es Eugenio. eso es Eugenio, básicamente. Bueno, Bueno. también por ese entonces se hablaba de Galvani, que descubría que había movimientos que podían ser creados con electricidad al estimular músculos de animales disecados. Luego, Alessandro Volta, que es un... No, de patas de rana, ¿te acuerdas? Sí, sí, movía... Se movía Ya. Alessandro Volta es un italiano que, como discordando de Galvani, propone que no se necesita materia animal para la conducción de electricidad. Y así defiende la conducción eléctrica por medio de la diferencia de potencial en un medio inanimado. Hablamos en detalle de eso en el episodio sobre las pilas de De Bagdad, Bagdad. exactamente. Eso es justo lo que tenía que apuntar ahora. Entonces, si quieren saber más de batería, vayan para allá. Y así Ya. inventa la primera pila electroquímica, con cobre, zinc y ácido sulfúrico, llamada de pila voltaica, que produce una corriente eléctrica constante. Entonces, ella está en ese medio, ¿cachai? Ella está escuchando de ciencia, de los avances tecnológicos, de la electricidad, estamos en 1816, entonces todo esto después ella lo va a tomar y con otras cosas de las que vamos a conversar, lo junta y ¡pah! Nos crea a Frankenstein. Y fue en esa noche eh, que ella fue a dormir con la siguiente idea. Ella dice así, lo voy a leer textual. Con voz de mujer, por favor. No, Al no es escuchar necesario. tales conversaciones, Mary llevó sus especulaciones para otro nivel y conjecturó sobre la posibilidad de animación de una criatura compuesta por partes de cuerpos muertos. No como Ujú. reanimador, que es interesante porque eh, Víctor Frankenstein nunca tiene problemas nunca se preocupa de que estén las cosas frescas. Y reanimador Ah, no, en el libro no. no, y reanimador, porque él se demora semanas en montar él está Ah, semanas trabajando en su ya. creación. Y después cuando va a hacer la segunda vez el experimento, porque lo vamos a comentar, no me quiero adelantar, así que no me voy a adelantar, pero también está un tiempo trabajando en un otro experimento. Y reanimador, ¿te acuerdas cuál era el problema que tenía? Que no No estaban estaban frescas. suficientemente frescos.
para quedar Claro, hay reanimado. que reanimar inmediatamente. Tenía que ser, inmediatamente Bueno, tenía que poner la inyección. claro, es más moderno, entonces ya se sabía que el cuerpo se desintegraba y Sí, iba a perder. sí, sí, que se Tiene pudría. sentido. Mm. Entonces ella dice, eh, el asunto hizo que se quedara toda la noche despierta. Y mismo después de tratar de ir a dormir, no conseguía eliminar la imagen mental de un pálido estudioso de las artes profanas, de rodillas atrás de la cosa que había creado. Vi el terrible aspecto de un hombre, de un hombre estirado, y entonces, por obra de un mecanismo potente, lo observé mostrar señales de vida y agitarse en un movimiento sin forma, casi vivo, asustador, Mm. pero supremamente más apavorante sería el efecto que cualquier esfuerzo humano de escarnecer de del estupendo mecanismo del creador del mundo. El éxito aterroriza al artista. Él correría para lejos del oficio odioso de sus manos, horrorizado. Esperaría que, dejándola sola, aquello que había dado vida se extinguiese. Que esa cosa, que el receptáculo de tal animación imperfecta, volvería a tornarse materia muerta y dormiría en la creencia de que el silencio del túmulo destruiría para siempre la existencia efímera del cadáver medonio que considerara como verso de vida. Entonces, esa imagen de Víctor teniendo éxito y del éxito atormentándolo, porque esa es otra cosa que vamos a ver, cómo Víctor Frankenstein es atormentado por el éxito de Ujú. de su obra. Ella ya lo tenía en la cabeza. Y ahí ya se lanza y comienza a escribir. ¿Conoces el mito de Prometeo? Prometeo no fue el que fue atado, que se lo comieron los buitres, que comieron su riñón, El águila, sí. De que un águila se el comiera el águila, hígado de él todos los días. porque, porque se robó este hablamos también en el episodio de la caja de Ujú. Pandora, y en el episodio anterior también hablamos de Prometeus, Sí, que fue el que le robó el fuego para dárselo a los hombres de vuelta. exactamente. Prometeo era un titán. Era un titán, exactamente. eh, Eh, Y los titanes tenían bronca con los olimpios. con los dioses del Olympians. Olimpio, Claro. Olympicans. eh, Mary, la figura de Prometeo, una figura que es constante durante la vida de ella, porque su padre edita un compendio de leyendas griegas, entonces ella estaba leyendo constantemente la mitología griega, no leyendas, mitología. Y para ella Prometeo era como una figura que incluso en ese verano estuvo muy presente, porque ella trabajaba en una traducción del griego para el inglés, me ah, parece. Entonces, Prometeo, como dijiste tú, fue un titán que se robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Así que como castigo, él tendría el hígado comido por un águila por todos los días durante 30.000 años. Por lo menos esa es la versión que ella tenía. no sabía que era 30.000 Sí, años, pensé que era para siempre. Y en el día se regeneraba. sí, se Y después regeneraba. el águila volvía en la tarde. Estaba encadenado. Ahora, existe una variante de este relato donde Prometeo crea el hombre de barro y de partes de animales. Y Claro. toma la centella de fuego que se roba del carro celestial de los dioses para darle vida. Esta es la versión favorita de Mary y la utiliza bastante esta imagen de Prometeo, pero no. Lo que pasa es que Zeus se enojó porque Prometeo fue el que creó los Sí, hombres. Y entonces los hombres adoraban a Prometeus más que a Zeus. Y a Zeus no le ¿y cómo es gustaba eso. posible? ¿Cómo es posible esto? Claro. Entonces por eso es que lo castigó. No, o sea, por eso es que castigó a los hombres, quitándoles el fuego. Entonces Prometeo fue y estiró el brazo y sacó fuego así del sol, parece. Y se lo pasó a los hombres. Ujú. Entonces le recuperó el fuego a los hombres y ahí es cuando se enojó y castigó a Prometeo. Se enojó con Prometeo, ni siquiera se enojó con los. Por- no porque porque Prometeo había pasado sobre su decisión de quitarle el fuego a los hombres. Ujú. Entonces se enojó con Prometeus. Y es el hermano de Prometheus el que trata de evitar problemas y se va a vivir solo y Zeus le manda a Pandora.
por una Ah, es explosión. verdad, es verdad. Tienes toda la razón. Eh, Hefesto, el hermano de, no, o sea, Hefesto era el arquitecto. Epifenios, algo así se llamaba el hermano el de hermano de Prometeo. Prometeo. Mary va a como crear su segunda parte del mito Yeah. y va a inventar una historia en donde Prometeo consigue salir Ah, de su castigo y es como adorado por los hombres, etc. oh, Entonces, en vez de usar la imagen de Prometeo para hablar de rebelión o audacia en rebelarse contra los dioses, usa esta imagen de Prometeo como la arrogancia prometeica, que es de la humanidad con la naturaleza. Lo que nos quiere mostrar la verdad es sobre las consecuencias, que es las peligrosas consecuencias de buscar la adquisición del conocimiento. Porque al final la pregunta es, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿Es la criatura que nunca tiene un nombre, que tal vez no tiene un alma, que es deforme, repugnante, que es un asesino, que está desdichada y que es abandonada por su creador? ¿O es Víctor, que es el creador, que dio vida sin ser pedida, que fue motivado puramente por orgullo, egoísmo y sus conocimientos monstruosos? Su desafío a la naturaleza y el hecho de robarle la tarea de crear vida, lo que tiene las consecuencias nefastas de destruir absolutamente todo lo que él ama, arrastrándolo a la locura, la enfermedad y a su propia perdición. Ese es como ese es como la premisa. la premisa de Frankenstein. Al final, ¿quién Oh, es el monstruo? ¿Quién es el insensible? Porque vamos a ver que el monstruo es sensibilísimo, es súper elocuente, es súper diferente a la versión que muchas veces nos presentan en, en el libro, en el mismo Junji Ito, el monstruo que él presenta no es racional casi. Como que ah, sí, creo que en la historia original habla. habla, lee, y Yeah. es súper elocuente y es muy sensible. Él sufre porque está solo, él quiere ser amado y él es tan consciente y que se da cuenta de que su apariencia monstruosa impide que él sea parte de un grupo. Se arrancó el monstruo. Eh, que era lo que yo te decía, de esto de que la imagen popular que tenemos del monstruo es donde carece de capacidad de crear un discurso, o sea, habla como Ah, ya no habla y casi habla como nada. dos palabras. Es completamente inteligible, es casi racional, es un bruto, y esto se aleja mucho de la figura real, que Ah, al contrario, el monstruo original es elocuente, lee, quiere ser parte de una comunidad y más que nada quiere ser amado. Y lo que no entiende es por qué Víctor lo rechaza. Y vamos ¿y por qué Víctor lo rechaza? eso es lo que vamos a hablar ahora. Em, Yeah. bueno, la historia En el libro Víctor tenía algún ayudante como no Igor o trabajó no, solo el eso tiempo es entero. invento de las películas. De hecho, eso es una de las grandes. Yo creo que es una de las como, como las cosas más geniales es el hecho de que como trabaja solo y él es Ajá, el único que ve al monstruo. El monstruo solo se le revela a él. Y se le reveló a un par de claro. personas también, ya como personas aisladas, como en medio del bosque, pero casi nadie lo Yeah. ve. En las películas siempre hay un ayudante porque el ayudante sirve para poder hacer exposición. Que no puedes tener, si no tienes un ayudante, el doctor que va a estar escuchando los pensamientos, ¿entiendes? Sí, Entonces le comunica cosas al ayudante y el ayudante expone para el público lo que está pasando.
Por eso necesitas Ah. poner un ayudante. Tiene sentido en el medio de la película tener un ayudante ahí. Que Si no, imagínate, sin ayudante tendría que exponer en su mente. tendría que exponer en su mente, exacto. Claro. Sí, es verdad, es una excelente En herramienta. general, porque después vamos a hablar de las películas y te voy a contar de los ayudantes. Porque los Igores. Los Porque sí, iguales. porque siempre son como es un jorobado y Ese, ese. Eh, pero, claro, y también, por ejemplo, esta cosa de que está en un castillo, en una torre, y tiene una antena para eso también no es en el libro. En También, el claro. libro No, porque esa es inspiración de otra película. está escondido, como que está en un... se Ya. esconde en el segundo piso de una pensión, ¿cachai? Es como un... Ya, está en cualquier lugar. ¿No, Sí, no necesita un rayo, así como tipo Volver al Futuro? yo entendí que no. No, Mm, no era, mm, tenía nada no era, o Parece que lo hace como sea, con... tenía que ver con electricidad, pero Sí, no tenía que tener la fuerza de un rayo. sí, no es como que es otro proceso que hace, son como... Tengo varias imágenes en la cabeza. Una es como... porque eso es lo otro, tampoco te describe, el libro tampoco te dice detalladamente las cosas que hace. Ah, no. No es Ah, qué como lástima. junto dos no sé qué cosa con no sé qué y pongo en tal lugar. No. Claro, no trata de tirar una teoría y de De cómo hecho, podría pasar, de cómo hecho cuando podría la criatura suceder. despierta, Oh, él realmente, cuando él finalmente consigue como activar a la ujú. criatura, es al principio de un capítulo y dice que había terminado como con sus herramientas y sus trabajos y vio a la criatura abrir el ojo y empezar a tener espasmos. Ah. ¿Cuál es esa película que es una película bien buena de Frankenstein, es moderna y Frankenstein no está en un castillo y está como en una cosa de metal, en un tubo? Tú me Van dijiste el Helsing. nombre, parece una vez. No, es una película Es que sobre en Van Frankenstein. Helsing está Frankenstein y está Frankenstein matador de demonios también. El cazademonios. No, es una película así Frankenstein moderna La del después de Bram Stoker. 94. Así Mary súper, Shelley Frankenstein. Que es puede ser. con de Vito. Con De Vito. Danny No, no con DeVito. Danny DeVito. No, no, no. Danny DeVito Claro. como Igor. No, es con Ah, esa, Mary Shelley de 1994. Está en Frankenstein Netflix. de Robert De Robert De Niro, Niro. Danny DeVito. Esta película es buena, así Sí, bien es hecha una de las más fieles. y limpia. Sí. Y no tengo idea, o sea, la vi hace tiempo. eh, no tengo idea si tiene más que ver con el libro, pero tiene más sentido y es más clara. El Víctor Frankenstein es más un alquimista, la verdad. Como que él sueña cuando es niño en crear la piedra filosofal. Es mucho más alquimista que... De hecho, uno de los grandes problemas que tiene cuando va a estudiar es que los profesores se burlan de él. Porque él va a la universidad, va a estudiar, va a hacer medicina y Ujú. él empieza a hablar con los profesores de sus teorías locas y la gente le dice, ya, pero Víctor, para, si eso de ahí ya no existe, eso ya fue. Eso de ahí está, la ciencia ya lo superó. La historia está escrita en forma de cartas y partes de un diario, igual que Bram Stoker, Drácula. Oye, tú sabes, esto ya lo tuve que preparar así como para el fin de semana, cuando se iban a juntar en la próxima vez. Es un cuento que ella escribió así a la rápida, Sí, por eso o la premisa la escribió a la rápida, pues después escribió el libro completo. es por eso que te comentaba que no sabemos qué es lo que ella presentó ese Ah, día, ya, porque ese manuscrito no ya, está. Lo que sí sabemos es que la idea nació ese día. ya, Entonces ya, después ella toma eso de ahí y lo empieza a trabajar hasta que crea todo esto de Frankenstein. ya. Pero ¿qué fue lo que habló ese día? No sabemos. Pero lo que yo te leí sobre la imagen que tenía de este hombre poseído por el conocimiento, siendo testigo de que realmente su reanimación había funcionado,
y entrando como en desespero. Eso lo tenía en la cabeza y yo me inclinaría, sí, eso, a pensar que sí, que ella presentó eso. Por lo menos eso estaba en el relato. Ya, ya. Tal vez no estaba la parte de que él se encuentra, que él es encontrado en el Polo Norte, ni tanta historia paralela, porque Frankenstein, el monstruo, la verdad, no aparece tanto. Nosotros vemos la perspectiva de la historia a partir, la gran parte de la historia la vemos a partir de la perspectiva de Víctor Frankenstein. Y hay algunos capítulos, que son como 3, en donde escuchamos el testimonio de Frankenstein, de lo que el monstruo le dijo una vez que se encontraron en los Alpes, que el monstruo lo siguió a los Alpes, y esto Ya. se lo pasó al capitán del barco, que es Robert Walton, que te voy a contar ahora qué era lo que había pasado para que tú veas cómo es más o menos lo de la película. Que de hecho, el comienzo del manga de Junji Ito es exactamente esto aquí. Así que está escrito en la primera parte del libro, empieza en el presente, en donde Robert Walton le está escribiendo cartas a su hermana y contándole cómo está montando su expedición para ir al Polo Norte y encontrar tierras en el Polo Norte, así como más del Polo Norte. Y le cuento un par de cosas, que viaja para aquí y para allá. No voy a entrar en detalles, obviamente no solo eso, pero en algún momento, cuando están viajando por el océano glacial ártico, ven una figura en la noche, o sea, ven una figura en el horizonte de un hombre grande, de unos 8 pies, que son como 2,5 metros, en un carro empujado por perros. ¿Qué pasa? Y quedan todos como, pero ¿cómo un hombre en un trineo aquí? ¿Será que fue eso mismo que vimos? ¿Será que no vimos otra cosa? No sé qué. Y al día siguiente ven una isla de hielo que viene flotando hacia el barco, porque el hielo se va quebrando y se va juntando, se va quebrando y se va juntando en esos lugares. Y ahí estaba Víctor Frankenstein. Él no sabe que es Víctor Frankenstein, nosotros no sabemos que es Víctor, pero Robert Walton lo encuentra, lo sube al barco y empieza a contarle lo que le pasa, todo lo que sabemos. Ah, ya Le te empieza a contar. entiendo. Lo rescata. Exacto. Entonces le dice, yo era Ah, un niño que fui criado así, asá, estudié esto, después mi padre me mandó a la universidad, después esto, y ahí le cuenta todo a él. ya, Y ahí ya, nos ya. damos cuenta de que nadie sabía del monstruo. Nadie sabe de la existencia del monstruo. Solo Frankenstein. Porque, bueno, y algunas personas que Frankenstein se revela, Claro, pero no hay así una muchedumbre de pero no es gente con una... una antorcha Exactamente. ni... Exactamente, no existe eso. Es muy secreto. Porque como él es Ya. muy rápido, tiene mucha fuerza y mucha resistencia, no... Como que... Frankenstein, por ejemplo, pasa alguna cosa, el monstruo está como enfrente de Frankenstein y desaparece. Como que sale corriendo muy Mm, rápido y llega otra gente. Y Frankenstein se queda así como, no, yo sé quién es el asesino, por ejemplo, que mató a esta persona, estaba aquí. No sé. Eso es como el... Pero nadie ve a Frankenstein, nadie ve al, oh, al monstruo. Eh, pero en fin, vamos, porque hay otra parte súper interesante más adelante. Entonces encuentra a Frankenstein y... así que esa es la forma en que es relatado el libro. Entonces, al final, cuando termina el relato de Frankenstein, tiene una conclusión que es hecha por el mismo Robert Walton, que son los últimos capítulos, y ahí el libro termina. ya. Eh, Frankenstein estudia en la Universidad de Ingolstadt, en Alemania, y ahí descubre, a través de sus estudios, cómo originar vida a partir de algo inerte. Cuando consigue reanimar una rana, si no me engaño. Me parece que reanima una rana y ahí dice lo conseguí. Entonces se propone crear un ser Mm. humano y llegar a ser Dios. Eso quería él, Eso es lo que quería ser él, como ser Dios. como Dios. Entonces, él quería crear Ya. vida. Él sabía, descubrió cómo crear vida, ahora quiere crear vida. Y aquí hay un tema súper interesante que es, ¿te sabes tú conoces la historia de origen de Dionisio? Del amigo Dionisio. No. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Dionisio? Eh, bueno, sabemos que Zeus
es este dios del Olimpo que le gusta tener hijos por el mundo. Entonces se enamora, está casado con... Ella está, la esposa de Zeus es Hera. Eso. Entonces, está casado con Hera, pero Zeus se arranca y le gusta ir por el mundo teniendo hijos y se enamora y tiene hijos y se casa. Y para esto, Zeus lo que tiene que hacer es salir del Olimpo y tener forma de algo. Hay historias que es forma de humano, historias que tiene formas de otras cosas y va teniendo hijos por el mundo. O se presenta delante de las personas con forma de águila, de no sé qué, no sé qué. En fin, con varias formas. Entonces él está teniendo un romance, un amorío con una mujer que se llama Semele. Y ella está con Zeus y no sé qué, y Zeus está pues, con ella en forma de hombre y de ser humano, y están juntos y tienen ese amorío. Y un día Hera descubre este amorío y queda furiosa. Le da un ataque de celos y se va a la tierra. Y va a encarar a Semele. Entonces cuando llega Hera a la casa de Semele, le toca la puerta, Semele sale y cuando ve a Hera se asusta y dice, ¡Ah! No, pero que estoy perdida, no sé qué, no me hagas nada, estoy con un hijo de Zeus, no me vas a poder hacer nada, no sé qué, porque Zeus tengo un hijo de él y es mi amante y quiere estar conmigo. Entonces Hera le dice, mira, yo la verdad vengo a decirte aquí que no te preocupes porque yo no te voy a hacer nada. No te voy a castigar, no te voy a tirar una maldición, nada. Porque Zeus no te ama. Zeus me ama a mí y solamente a mí. Y entonces Semele le dice, no, pero Zeus sí me ama, mira, ya te dije, vamos a tener un hijo, entonces él sí me ama. Y Hera le dice, no, Zeus no te ama. ¿Y sabes por qué no te ama? Porque él no te ha mostrado su verdadera forma. Y yo sí sé cuál es la verdadera forma de Zeus. Y a mí sí me ama. Entonces, no te voy a hacer nada, así que me voy. Y se va. ¿Qué fue entonces? Para Para decirle ese. eso, a que supiera. Entonces Zeus llega a la casa después y se encuentra con Semele. Y Semele le dice, Zeus, quiero pedir, le pregunta, ¿me amas? Y Zeus le dice, sí, claro, yo te amo. Le dice, ¿me amas de verdad? Sí, sí, claro, yo te amo. Entonces te voy a pedir un favor y tú no te puedes negar. Entonces Zeus le dice, ok, está bien. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que me muestres tu verdadera forma. Entonces Zeus le dice, no, no te puedo mostrar mi verdadera forma, no puedo hacer esto, es imposible. Entonces él dice, pero tú dijiste que me amabas y dijiste que ibas a hacer lo que yo te pidiera. Entonces Zeus le dice, no, pero es que yo no te puedo mostrar mi primera forma, mi verdadera forma. Entonces ella dice, no, pero tú dijiste que me amabas y no sé qué. Entonces Zeus le dice, ya, está bien, ok, te mostraré mi verdadera forma. Y le muestra la verdad, él se transforma del ser humano a Zeus, al dios Zeus, Ajá. y Semele se desintegra. Oh, por eso no podía. Exactamente. Semele, dependiendo de los relatos, Semele se O sea, igual no lo desintegra. amaba. Si lo hubiera amado, no se hubiera transformado. Semele es, dependiendo del relato, se desintegra o se quema, se transforma en ceniza, desaparece. Es como que la sola presencia de un dios verdadero, ¡paf!, hace que esta mujer Ya. explote. También era Dios. Ah, bueno, ella seguramente fue en una forma humana. No, ella era. Semele es humana. Semele es humana. Ah, se me era Sí, humana. O sea, perdón, era. Fue en una forma humana. Fue en una forma humana. Yeah. Y bueno, toma al niño que ella tenía en su vientre y se lo cose al muslo, a la pierna, para que termine de... Tú sabes que los griegos cuando inventaban sus cosas son muy locos. Sí, no, totalmente tienes total Así sentido. que se cose Al feto claro, en el al muslo. bebé en la pierna, como en el muslo de la pierna para que Y termine de queda la pierna crecer. embarazada Y ahí nace Dionisio. Dionisio nace de ahí. de la pierna. Ujú, de la pierna. Así que él es el... Así que esa es la historia de Dionisio. Ahora tú me preguntarás Yeah. ¿Qué tiene que ver ¿por qué con carajo tiene que ver esto Frankenstein? con Frankenstein? Con el monstruo.
En esta historia lo que vemos es una persona que por orgullo exagerado, por una confianza excesiva, por presunción o por arrogancia o por insolencia, que es originalmente contra los dioses, termina siendo castigado. Y esto se llama de ibris o ubris, como traducción literal. Sería ubris en griego o ibris, que es este concepto del castigo por llegar al nivel de Dios. Yeah. Es el castigo yeah. por... y aquí está la explicación por qué Frankenstein, Víctor, rechaza a la criatura. Porque él ha llegado a crear vida. Él crea vida. Él está... Él no es un dios. Su posición no es de crear vida. Su posición es de ser un ser humano. Y él se lleva en esta situación de ibris a la altura de un dios. Y se da cuenta de lo que hace. Y se da cuenta que ese no es su lugar. Y colapsa. Y por eso lo rechaza. El día en que lo reanima por primera vez. Pero tampoco lo trata de matar, ¿o sí? No lo trata de destruir. Lo ignora en un comienzo. Y después, cuando el monstruo empieza a aparecer en su vida, él trata de matarlo y no puede. Pero no puede porque no quiera, sino que no puede porque Frankenstein no sabemos si es inmortal, no sabemos pero sabemos que se cura más rápido. Tenemos un relato en el mismo libro que le disparan como 2 veces y se recupera en un par de días. No sabemos si necesita comer, pero sabemos que siente hambre. No sabemos si muere por frío, congelado, pero sabemos que siente frío, pero al mismo tiempo hay escenas en que se mete en agua helada y no le pasa nada. Entonces como que aguanta situaciones muy extremas. En un comienzo Frankenstein, el monstruo, que de hecho esa es otra cosa que estamos comenzando a entrar al tema de qué es ser humano. No tiene nombre, Armando. Es deliberado que no le haya dado un nombre. Bueno, en la película sí tiene nombre. Dr. Frankenstein le dice en una parte, levántese, señor Frankenstein. Algo así. Sí. Le llama como su apellido porque es su hijo. Sí, pero aquí no. No, porque... O sea, en otras palabras, ¿cuál sería la implicancia que le hubiera dado un nombre? Que lo hace persona. Claro, lo hubiera llamado Carl. Claro, le podría haber llamado Carl. Como Terminator. Le podría haber llamado John. No como el Terminator. Claro, Smith. Mr. Smith. Carl se llama Carl. Se llama Carl. El Terminator, sí. El Arnold Schwarzenegger. Sí, se llama Carl. Loco, no encontré... Bueno. Y pone cortinas. Cuando Víctor descubre la fórmula para crear vida, para reanimar tejidos, se encierra por 2 años en una azotea y se roba partes de cuerpos. Y él mismo dice que su obsesión por crear este ser lo lleva a hacer cosas repugnantes y a bajar a niveles de moral, de ética y de humanidad como muy inferiores. Como que él mismo reconoce que lo que él hace es repugnante con las cosas que está haciendo. Y para poder crear este cuerpo, este ser, tiene que aumentar el tamaño. Tiene que hacerlo más grande porque él no consigue reproducir las cosas más finas del cuerpo. A propósito que es más grande de lo normal. Porque así él puede reproducir cosas que son muy pequeñas en el cuerpo humano con una escala más grande. Claro. Tiene sentido eso. Y a lo mejor por eso es que es más fuerte y todo, porque es más grande. También puede ser por solamente por eso. Bueno. Tiene 8 pies y está compuesto de varios pedazos de cuerpo. Y de hecho, no hay una descripción súper explícita del cuerpo, pero una de las pocas descripciones que el mismo Frankenstein hace en las anotaciones de su diario es que la piel es casi transparente y se pueden ver las arterias y las venas y los músculos. Y la piel está como estirada. Se puede hacer transparente porque la tuvo que estirar. Sí.
Como quienes tiran un como globo. un globo. Y se puede ver se le ven las venas los músculos. Y también está parchado entero, y etc. En algún Ya. momento el monstruo lo cuestiona y le dice, le pregunta, cuando ellos se encuentran más adelante, y lo estoy diciendo ahora porque tiene que ver con lo que estamos hablando de cómo está conformado, él lo cuestiona y le dice, ¿quiénes son las personas con que tú me hiciste? ¿Quiénes eran? ¿Eran buenos? ¿Eran malos? ¿Acaso como que eso me hace malo? ¿Me hiciste con personas Ajá. malas y por eso yo soy malo? Eh, y después él le explica que no. Él mismo le explica a Frankenstein, monstruo le explica a Frankenstein que él es malo por culpa de él, porque él fue abandonado por su creador. Y Ay. ya hablamos de eso. Bueno, entonces, eh, finalmente consigue lo que él quería, que era reanimar este ser, que era dar vida a este ser grotesco. Y sus reacciones de terror y de negación. Queda completamente sobrecogido y se da cuenta de lo que hizo. Entra en colapso, huye, se esconde de la criatura. Es como... Lo que sucede es así. La ¿Y la criatura criatura lo está buscando para matarlo o para hablar con él? no quiere hablar con él. Ah, ya, quiere que lo acepte. Quiere que lo acepte porque él es su creador. Claro. Cuando él se encuentra con Frank, de hecho, a Víctor Frankenstein, la criatura nunca lo toca. ¿No se llamaba Víctor? Se llama Víctor Ah, Frankenstein. ya. La criatura nunca lo toca. Nunca le hace Ya, nada. Lo que pasa es que la criatura le destruye el mundo a Víctor claro. para que él vea cómo es ser él. Porque él está Ya, solo. Él está necesita completamente escapar. solo y él sabe que nunca va a ser aceptado. Entonces le dice, en algún momento cuando ellos se encuentran, en fin, estamos llegando en eso. Si no me voy a adelantar porque es súper importante. Bien, entonces, cuando ve que esta criatura abre el ojo amarillento que tiene, porque dice que son ojos amarillos como con mucosa, y tiene como espasmos, empieza a tener espasmos el cuerpo. Y en ese minuto, Frankenstein sale de la sala, se va a la pieza, se va a esconder Mm, como a tratar de dormir, ¿cachai? Se tira, a tratar de él dormir. dice que él cierra la puerta, como que anda de un lado a otro y se tira a la cama con la ropa puesta. Ya, Y cuando, después de que puede conciliar el sueño un poco, como que en medio cuando está durmiendo, abre un ojo y ve a la criatura enfrente. ya. Y tiene un terror y se va corriendo. En el momento más importante del experimento se va. Se fue, la dejó. Entonces la criatura como que estira un brazo que él Ajá, imagina que es para que no se vaya, como para retenerlo, y trata de decir palabras, pero solo balbucea porque no sabe ajá. hablar en ese minuto. Él tiene que aprender a hablar después. Ya, Y Frankenstein sale corriendo, se va, está como en un segundo piso y baja y se queda en el patio toda la noche. ya. Y cuando nace el sol, y en medio de una lluvia, se va al centro de la ciudad Y lo deja solo. y lo deja botado. Se encuentra con un amigo, vuelve y tiene la sensación de que ve al monstruo dentro de la casa. Como que se olvida, dice, no se fue, no está, no sé qué. Y cuando llega a la casa tiene la sensación de que lo ve, está hablando con su amigo de cara a cara y tiene la sensación de que lo ve atrás. Él cree ver el monstruo y se desmaya. Se desmaya y queda con fiebre y queda enfermo por casi 2 meses. Que solo Mm, duerme, queda como inconsciente. Como todo el tiempo que estuvo concentrado en su actividad de crear esto, que descuidó su salud, no comía, no dormía, estaba obsesionado, todo cae en este minuto. Así, ¡pah! El cuerpo de él colapsa. Y pasan ya. 2 meses. En realidad no tiene mucho sentido eso de que lo deje abandonado, que lo Yo rechace. tampoco lo entendía, pero Mm, cuando lo ves desde este punto de vista de que él, como que de esta cosa del ubris, sí, de que, pero eso tampoco es muy científico. Pero está bien, o sea, eso fue lo que yo quiso escribir, está bien. como muy Pero tampoco científico. tiene sentido eso.
O sea, lo hubiera educado, lo hubiera hecho un humano. Si él quería ser un humano completo y lo dejó a medias. Sí, lo dejó a medias. Mm, Lo dejó a medias porque él se puso en una posición que no le correspondía. Entonces, cuando llegó el momento de hacerse responsable, porque básicamente es eso, ahora es el momento de hacerte responsable. claro, Él colapsa. Porque se empieza a dar cuenta de un montón de cosas que no había pensado antes. claro. Eh, y por eso también desaparecen todos los registros de cómo lo hizo. Él mismo hace desaparecer los registros de cómo lo Ah, hizo. para que Y, no sea repetido. y también, exacto, para que no puedan repetir la experiencia. Y por eso es que está obsesionado con alcanzarlo al final. Bueno, aparte de venganza, es porque no quiere que nadie lo encuentre y como que repita el experimento. Pero bueno, las consecuencias a partir de este punto comienzan a llegar. Porque su O sea, hermano menor fue... es más como una historia religiosa más que de acción. ¿Cuál? La historia no es de acción así como de persecución, que lo va a tratar de matar y como más una cosa religiosa. Hay un De montón ser de creyente. asesinatos y de casos ¿Sí? policiales en medio. ¿Y el monstruo es De... malo? ¿Hace cosas malas a propósito? Sí. Es malévolo. Malévolo. ¿Quién? ¿El monstruo? El monstruo, sí. El monstruo termina siendo malo, pero él era bueno en un comienzo. Ah, ya. Ya. El... Justo estoy llegando a esa parte porque no Ujú, estamos haciendo hartos saltos en el libro. ya, Estos son dale. como puntos llave de la narración. Em, las consecuencias a partir de ese momento comienzan a llegar. ¿Y qué es lo que hace? Después de que la despierta, descubre que su hermano menor fue asesinado. Y él inmediatamente cree que es la criatura. Y se devuelve a Suiza. Él no está en Suiza haciendo este experimento. Se devuelve a Suiza a hacer el experimento. Y a ver qué era lo que estaba pasando. Y al final condenan a una persona nada que ver, que también era familiar de él, también la ejecutan. Y es como que de ahí en adelante todo empieza a desmoronarse en la vida de Frankenstein. En algún momento de la obra, porque tampoco hay como... existen espacios temporales que tú entiendes que pasó tiempo entre un evento y otro, pero no sabes cuánto. Si pasaron años, Ujú, meses, en fin. ya. En algún momento ellos dos se encuentran para tener una conversación. Esto pasó en los Alpes, cuando Víctor anda caminando por los glaciares y ahí se encuentra con la criatura, los dos solos. Y Víctor tiene un odio tremendo hacia ella. Él la quiere matar, le dice, un monstruo, ven aquí, yo te voy a destruir, te perseguiré. Y la amenaza y como que lo repudia y como que lo único que hace es odiar a la criatura. Y ahí ellos tienen una conversación en la que el monstruo le cuenta a él que aquí vemos la perspectiva de él, que él simplemente fue abandonado. Él tuvo que tomarlo alguna cosa para cubrirse y se empezó a andar por el bosque. Se perdió en un bosque, comenzó a caminar sin dirección, sin saber dónde era, no sabía qué era mirar, no sabía qué eran colores, no sabía nada, empezó a descubrir todo de cero. Ujú, Se dio cuenta que había un sol, se dio cuenta que había sombra, se dio cuenta que había frío, encontró unas nueces, unas bayas, comía eso de vez en cuando. Eh, en algún momento encontró a una niña que estaba como con un papá en el río. La niña se cae al río y él saca a la niña del río. Y la niña se pone a gritar cuando lo ve a él. Él no era ya. consciente todavía de qué era lo que le pasaba. Y él no sabía hablar en ese tiempo. Y el papá de la niña toma a la niña, sale corriendo por el bosque y le dispara para que pare de perseguirlos. Y él corre atrás de ellos porque quiere saber, como que está perdido, no quiere saber qué es lo que Claro. pasa. Ahí él en algún momento tiene más un encuentro con un otro, con un otra, que ahí es cuando eh, si no me engaño, ahí se encuentra con el hermano de Frankenstein y es cuando lo mata e inculpa a una sirvienta de Frankenstein que era como media hermana de la familia.
Y, en fin, se mete a los bosques de Alemania y encuentra una cabaña con una familia francesa. Que esto de aquí está, me parece que está en la película 94, no sé si está en la original. Y en la cabaña vive un hombre que es un señor ciego y dos hijos, una hija y un hijo. Es una cabaña Eso están pequeña, en la película, sí, del 94. son súper pobres, se mueren de hambre, la pasan súper mal. Y Frankenstein les robaba, o sea, Frankenstein, el monstruo les robaba de vez en cuando algunas cosas para comer también y los observaba a través de Yeah. de la ventana. Y los empieza a observar y ve cómo ellos se aman tanto. Ve cómo ellos le dan comida al papá y ellos dejan de comer para darle comida al papá. Entonces en ese momento él se arrepiente y para de robarles la comida. Ya no les roba más. Y ve cómo ellos se aman, cómo ellos se cuidan, cómo son humanos entre ellos. Y él también quiere eso. Él se siente solo y quiere tener eso también. Entonces empieza a hacer cosas para ganarse el amor de esta familia. Y como que les ayuda cortando leña, les ayuda abriendo, por ejemplo, si nieva, y en la noche él va y les abre el camino, y durante el día los escucha, y con esto va aprendiendo el idioma, va entendiendo las palabras, va viendo que se dicen mucho hermano, hermana, papá, y de ahí es como, el nombre de él, de ella, del señor, y va relacionando esas cosas, palabras, y él también empieza a tratar de reproducirlas. Así pasa un tiempo indeterminado, que me imagino que es un montón de tiempo. Y él encuentra 3 libros también, un día que estaba andando por el bosque cortando leña. Y esos 3 libros que él encuentra son lo que va a conformar como su... como que va a formar al monstruo antes de encontrarse con las anotaciones de Frankenstein. Porque después él descubre que en un bolsillo tenía unos papeles como con anotaciones del diario de Frankenstein describiéndolo a él como criatura. La criatura lee 3 obras, aprendiendo sobre civilización, sentimiento y moralidad. La lectura de El paraíso perdido aprende que él debería ser como Adán, retratado en ese poema, pero se identifica más como Satán por ser ser rechazado, exiliado, cuando la verdad es la criatura y la relación que él quiere tener con Víctor Frankenstein es de creador-criatura, como Dios con Adán, y no, pero él se siente como Lucifer. Entonces primero emprende eso. Después, en Vidas Paralelas, que es una compilación de biografía de nombres ilustres de Plutarco, aprende los conceptos de honra, justicia y cómo portarse de modo correcto. Y ahí él construye su propia moralidad. Él construye su ética. Los libros que tú te encuentras en el bosque. Son libros que tú te encuentras en el bosque en una maleta. O sea, todo el mundo anda con sus libros y dentro de la maleta están esos 3 libros. Yo tengo como 5 copias, se me caen a cada rato cuando voy ando por el bosque. Otra gente lo encuentra. Yo tengo que andar comprando esas cosas todas las semanas porque se me pierden. Claro. O sea, claro, libros de ética, educación y es educado. Sí, sí. Él se autoeduca con 3 libros. O sea, Mary estaba pensando, ¿cómo logramos que este monstruo se eduque? Ya se encuentra estos libros en el bosque. Esta gente que vivía en una cabaña que seguramente no sabía ni leer y el tipo era ciego. Sí. A lo mejor le dieron estos bloques que no sabía qué eran. Los tiró. Los tiró. Ahí, lo que da la sensación es que parece que sería como una maleta porque encuentra ropas también adentro. Es como una maleta que se cae de una... Claro, pero es una forma de que el monstruo tiene una cierta educación básica. Sí. De ahí, porque ¿qué es lo que pasa? Porque ellos tenían algunos libros en la cabaña y él va como identificando algunas palabras como con los sonidos, entonces como que va aprendiendo también con eso. Ahora con la lectura de Los sufrimientos del joven Werther, comprende que la pasión comprende sobre pasión y emoción. Todos son estos porque es una historia de amor de un tipo que como que tiene una decepción amorosa y causó una polémica gigante. Había gente que se suicidó después de leer el libro y todo. Sí, porque era muy deprimente. Estos son 3 textos que son cruciales para el romanticismo en la época y fueran importantes para la propia autora. O sea, por eso debe habérselos encontrado. Seguro que sí. Y los había leído cerca de un año antes de escribir Frankenstein. O
sea, esas son como las tres cosas que se encuentran. Y cómo él se va formando. Él forma como su carácter así. Entonces él quiere aprobación, quiere ser amado, pero él sabe que la gran dificultad que él tiene es su apariencia, porque él sabe que es repugnante. Yeah. Y aquí viene una parte súper cuática, porque tú ves y acompañas al monstruo haciendo todo un esfuerzo por ganarse el amor de esta familia. Y esta familia no sabe de la existencia de él. Ellos creen que es un espíritu del bosque que les hace favores. Sí, de verdad, es lo que dice, es el espíritu del Yeah. bosque que nos trajo leña, reparó el techo, porque siempre actúa cuando ellos no están cerca. Entonces un día él decide presentarse a esta familia y va a hablar con el papá de la familia, que es ciego, antes de que lleguen los hijos para poder tener una oportunidad de Claro. conversar con él. De que él, como él no lo podía ver, su esperanza es, él no me puede ver, él no me va a rechazar inmediatamente, me va a escuchar. Y cuando el resto llegue, él va a interceder por mí. Ellos me van a escuchar Claro. y me van a aceptar porque él va a decir que yo soy bueno. Y Y no es lo que pasó. no pasa eso. Cuando llega, él consigue hablar con el. Tienen un Con diálogo el bien ciego. interesante con el ciego. De hecho, el ciego le dice: Oye, tu lengua, tu acento es de mi tierra. Y ellos son franceses en Alemania, no, alemanes en Francia o franceses en Alemania. Una de esas dos, ahora me confundí. Yeah, y es porque lo aprendió Pero es escuchándolos porque, a ellos. exactamente. Yeah. Entonces, cuando llegan los hijos, el hijo toma un palo y le empieza a pegar con un palo. Y le dice, sale criatura, no sé qué. Y lo agarra. Y él dice, de Frankenstein, o sea, el monstruo le dice a Frankenstein que en ese minuto, cuando le estaba sintiendo los golpes, como con el palo que Félix le estaba proporcionando, eh, dice que él sabe que tiene la fuerza suficiente para, en un instante, despedazarlo. Y que en ese minuto él siente mucha rabia y mucha pena. Y que empieza a llorar. Y decide no hacerlo. Decide no... porque también piensa en quemar la cabaña. Y quemarlos a todos Yeah. también. Pero él dice que no lo va a hacer. Y se arranca. Se va y se arranca. Se arranca, sale de la cabaña y se va al bosque. Porque él tenía como una cabaña pequeñita también que estaba abandonada, que era como 4 paredes y un techo, ¿cachai? Que era donde se quedaba él. Yeah. Y cuando él llega ahí está furioso, quiere venganza, se siente mal, se siente rechazado. Lo único que él quería era el amor de esa familia, él hizo todo para ser aceptado y ni siquiera lo escucharon. Porque ni siquiera pararon para escucharlo. Él no le estaba haciendo nada al padre. Lo único que fue suficiente para que lo atacaran de esa forma era su apariencia. Y eso es una cosa que recrimina de Frankenstein, de Víctor. Le Claro. dice, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste tan repugnante? ¿Por qué? Y le pregunta en ese minuto, ¿acaso te preocupaste de poner mi alma? ¿Acaso te Oye, ¿y preocupaste? todo esto es algo que le está contando Víctor al capitán del barco ese? Sí, ¿Cómo sabía que el Frankenstein estaba, el monstruo estaba en esa cabaña en el bosque? porque, Que él no estaba ahí. porque, Ah, después el monstruo le cuenta todo. porque ¿qué pasa? Él, pasa así. Víctor Frankenstein está en un barco con Robert, ¿cierto? Ya. Sí. Y él está contando todo lo que ha pasado desde que antes de que él lo encontrara en el Polo Norte. Desde que él era... toda la historia de él. Antes de ser... Ya no, sí, en general. Pensé que era así como. Hay que eh, suspender credibilidad. no. Lo que pasa es que... justamente no. Lo que pasa es que este relato, es... El monstruo le dice a Frankenstein este relato. Ellos se Ah, ya. encontraron una Ah, vez en ya. los Andes, en los Alpes. Ah, ya, te Ellos se entiendo. encuentran en los Alpes y Frankenstein Ah, le cuenta todo lo que le pasó a él después de que fue abandonado. y Hasta aún este punto así que se no lo encontraron. quiere. Y aún así no lo quiere. Entonces, ahí Qué tonto. viene y al otro día el monstruo dice, no, lo que pasa es que es mi culpa, yo soy repugnante. Yo voy a volver, pero voy a empezar a hablar solo con el señor ciego. Y voy a pedirle a él que interceda de nuevo por mí. Ellos se asustaron porque yo soy Ajá. horrible.
Voy a Ya, sí, sí. solucionar Y esto. vuelven. Y no hay nadie en la cabaña. Ah, se arrancaron. Se arrancaron. Entonces él ve una conversación del hijo Félix con el dueño del lugar y de la cabaña que le estaba arrendando, porque va encima de arrendar la cabaña, o sea, vivían en la pobreza y tienen que pagar arriendo. Y, y ellos, él escucha a Félix hablar de él de esa forma y es súper triste porque él, el monstruo, él se siente tan apegado a esa familia, él los ama tanto. Y él tiene un rechazo tan grande que su corazón se quiebra. Entonces esa noche le da rabia y quema la cabaña. Le prende fuego. Ah, Le ya. prende fuego a la cabaña. Ellos ya no estaban, era solo la cabaña, pero como que quema la Ah, cabaña y ahí en ese minuto él decide ir a buscar a Frankenstein y cobrarle esto. Entonces, cuando ellos están teniendo esta conversación en los Alpes y le cuenta todo lo que le pasó a él, Frankenstein se conmueve y el monstruo le dice, entonces tú me vas a tener que crear una compañera. Tienes que crearme una compañera igual que yo, que sea repugnante igual que yo, que vea la vida, que se sienta como rechazada igual que yo, que no sea amada igual que yo, que nunca se pueda eh, como internar y nunca se pueda como ser parte de una comunidad, que siempre sea rechazada igual que yo, para que nosotros nos entendamos y podamos vivir juntos. Y yo te prometo que me voy a Sudamérica, a donde no hay nadie. Sudamérica. Sí, le dice ¿Dónde no Sudamérica, hay donde nadie? no hay nadie, y voy a vivir con ella para allá y nunca más va a saber de nosotros. Entonces Frankenstein Ya. le dice, no, jamás volveré a hacer eso, tú eres un monstruo, no sé qué. Y le dice, si no lo haces, te voy a perseguir para siempre, pero no te voy a hacer nada a ti. Te voy a hacer que sientas lo que yo siento y voy a destruir todo ser que tú amas. Porque yo era bueno, yo nací bueno, pero tú y los tuyos me rechazaron y me hicieron ser como soy hoy. Entonces, Ya. le cobra esto, Frankenstein acepta con mayor pavor, pero acepta, el monstruo le dice entonces, te veré cuando como que te voy a estar vigilando. Pasan otras millón de cosas. Frankenstein termina en Escocia, en una casa, en una isla pequeña, donde hay como 6 casas, y él arrienda una y se pone a armar a este segundo experimento. Y es la misma cosa. Se obsesiona, está meses, está solo, busca, hace no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y en un momento, en una noche, antes como de finalizar, cuando ya está todo listo, que solo falta como reanimarla, Ajá. dice, se empieza a cuestionar. ¿Y qué pasa si este monstruo, lo rechaza por ser repugnante como él es? ¿Y qué pasa si ella escoge no estar con él? ¿Y qué pasa si ella no lo ama? ¿Qué pasa? Y se empieza a pasar un montón de rollos. Y después dice, ¿y qué pasa si estos dos tienen hijos? ¿Qué aberración estoy trayendo al mundo? ¿Qué raza ellos van a crear si ellos llegaran a tener hijos y estos hijos fueran como más fuertes y monstruos y asesinos y no sé qué? No, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y le da un ataque de psicosis y destruye el cuerpo. Lo hace Oh, pedazos. Y el monstruo lo ve. El monstruo lo ve y le dice, ¿por qué has hecho esto? Y le dice que no lo voy a hacer, tú eres aquí. Entonces le dice, ok, entonces, como tú me quitaste la única oportunidad que yo tenía de tener una compañera, yo te voy a quitar lo mismo. Y tú nunca vas a poder tener una compañera. Y el día que te cases, yo estaré ahí en la noche de tu bodas. Y desaparece. Ahí mm, Frankenstein agarra todo el cuerpo, como no quiere que nadie reproduzca lo que él hizo, agarra todo, lo pone en un saco, lo amarra, ujú. lo lleva al medio del mar, o sea, como lo lleva como al mar y lo tira, se deshace de las pruebas. ¿Sí? Se deshace del experimento y ahí desaparece. Eh, Después, Frankenstein se olvida. Eh, de esta amenaza, como que no ve al monstruo. Pasan varias cosas, la verdad. Pierde a su mejor amigo, lo culpan a Mm, él, pero fue el monstruo. Entonces, como que lo va deteriorando con tiempo. Hasta que finalmente un día se casa, como con el amor de su vida, con la mujer que él había amado más y que él estaba con mucho miedo de casarse porque cada vez que le hablaban de casarse, recordaba la promesa que el monstruo le había hecho. Entonces en un momento dice, no, yo voy a luchar con este monstruo hasta la muerte, no voy a dejar que la toque, la voy a defender. Y en ese momento empieza a andar con un arma, con una pistola y una cuchilla, para todos lados.
y se casan. Y el día de... En la noche de su casamiento, el monstruo aparece. El monstruo lo engaña, hace ruido en un lugar, él se va para esa pieza y escucha los gritos de su novia. La novia. Y cuando llega donde ella estaba, está muerta. Y desde la ventana el monstruo lo mira y hace como una mueca. Como que se ríe. Y le apunta el De cuerpo reloj de así ella. como un guiño. Claro, casi. Y huye. Y le dice, y Frankenstein ahí le dice, te perseguiré hasta el final de los mundos, te perseguiré hasta el final. Entonces le dice, ¿me vas a perseguir? Excelente, persígueme entonces, porque me voy al Polo Norte. Y se empiezan a perseguir. Y ahí Frankenstein corre atrás. Como un perrito chico. ¿Sabes? Los cachorros que rompen cosas. Varias veces a los cachorros les gusta tener la atención de la gente. Uh-huh. Y hacen cosas malas porque saben que van a tener atención igual. Uh-huh. No sé si los niños harán lo mismo, pero rompen cosas porque saben que van a tener atención. Sea mala o buena, es atención. Sí, entonces, o sea, de alguna forma lo que él está haciendo es como tratar de ponerlo en la misma situación que él está. Con el mismo sufrimiento que él siente. Porque Armando, el monstruo sufre un montón, porque... Pobre monstruo. ¿Qué pasa? Después descubrimos, cuando está en el barco, que realmente lo que él estaba persiguiendo era el monstruo. Y Frankenstein se debilita en el barco y muere. Y a la noche que él muere, el monstruo aparece en el barco y entra. Y tiene una conversación con Robert. Y le dice con el capitán. Y el capitán, como era súper amigo, se había hecho mega amigo de Frankenstein. Eran los mejores amigos del mundo. Le había jurado incluso a Frankenstein que en algún momento que lo iba a perseguir hasta el fin de los que le había jurado a Frankenstein que él perseguiría al monstruo hasta acabar con él y no dejar rastros sobre la tierra de lo que él había hecho. Y él se encuentra con él y tienen una conversación en la que como que finalmente el monstruo lo perdona. El monstruo perdona a Víctor y le dice algo así como que si él reviviera como él había revivido, él no lo perseguiría de esa forma y lo dejaría en paz, porque ya se sentía conforme con lo que había hecho. Y ahí le explica al capitán que todas las muertes que le había causado, todos los asesinatos que le había hecho, lo había hecho él sentía mucha culpa y se sentía muy mal, como que lo atormentaba. O sea, a pesar de que él sabía lo que había hecho y que lo había hecho intencionalmente, eso no le quitaba el peso y el tormento que le causaba, todo el dolor que le había causado y todo el dolor que le... Porque al fin y al cabo es su creador, entonces como que de alguna forma es esta lucha de fuerza y él se sentía pésimo, se sentía muy mal. Yo realmente recomiendo la lectura o que lo escuchen. Está en el podcast que se llama Lecturas para hacer... Espérate, déjame decirlo bien porque si no... ¿El libro completo? El libro completo. Es Olga Aparicio que lo lee. Y el podcast se llama Historias para ser leídas. Y ahora lo último que yo quería traer a la mesa, que es un tema... Pero espérate, y cuando... sí, no, dime. cuenta el final, pues. Bueno, la cosa es que ¿El capitán lo mata o lo perdona? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces conversan y le dice todo este dolor que le había hecho, que le había hecho sentir. Y le dice que ahora que él ha terminado con la vida de su creador, él va a desaparecer. Y le dice al capitán que él sabe que él le había hecho una promesa a Frankenstein, pero que no va a necesitar cumplirla. Porque él mismo se va a alejar donde nadie nunca lo encuentre, va a juntar material para hacer estas cosas donde quemaban brujas. ¿Una pira? Una pira, la va a ascender y él mismo se va a lanzar. Y recordará como su corta vida y sus sufrimientos mientras se deshace en la agonía. ¿Cachai? Como él, básicamente lo que le dice es que se va a suicidar. Y para que nadie nunca lo encuentre y nadie nunca pueda reproducir otro ser como él.
y salta por la ventana del barco y cae como en una isla en una isla de hielo y desaparece. Y termina el libro ahí. Ya. Y termina el libro. Eh, ¿Viste Ghost in the Shell? Sí, hace tiempo. Ghost in the Shell es un manga que hicieron una adaptación que no tiene mucho que ver con el manga, toma algunos elementos, pero la película más conocida es del 95, que es una animación brutal al nivel de Akira. Ujú. Personalmente son mis dos animaciones más... Nada contra el estudio Ghibli, pero esos dos son los que más me gustan. Ghost in the Shell es maravilloso. Y ahí ellos tienen una conversación sobre este asunto, en donde ellos son androides, son máquinas, pero ellos también raciocinan. Entonces, ¿dónde está la humanidad al final de cuentas? Esto de Ghost in the Shell también viene de una discusión que es Ghost in the Machine, que es una discusión que se tiene en donde la pregunta es esa: ¿dónde está el ser humano? ¿A dónde empieza, a dónde acaba el ser humano? Por ejemplo, si yo me pierdo un brazo, yo pierdo mi brazo derecho, yo voy a estar sin mi capacidad de razonar, sin mi capacidad de hablar. No. No. Si pierdo mis 4 extremidades, también no. Entonces, ¿qué es lo que hace al final de cuentas un ser humano? ¿Dónde está como esa alma, ese espíritu, el mismo Frankenstein se cuestiona: ¿yo tengo alma o no tengo alma? Le pregunta a Víctor: ¿tú te preocupaste de darme un alma cuando me creaste? Entonces tiene como esa cosa filosófica también. Ajá. ¿Dónde termina, dónde empieza y dónde termina el ser humano? ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué es? ¿Nunca hablan en el libro sobre cerebros? No, Que en la película mencionan cerebros. no hablan nunca de cerebros. Como te digo, esa parte es como súper... Como que Víctor lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo. La película es media corta. Creo que dura como 50 minutos, parece. La encontré corta. Súper simple. Pero está al principio. Esta película es del 1931, en blanco y negro con audio. Fue hecha el mismo año en que salió la popular Drácula con Bela Lugosi. Ese mismo año salió Frankenstein, que son los dos monstruos más importantes de la Universal. Sí. Y, no me puse la polera, pero la tengo por ahí. y está esto de que al Dr. Frankenstein le faltaba, finalmente tenía todo armado ya las partes, le faltaba el cerebro. No hablan mucho sobre el cerebro, pero ya te hace pensar de que el cerebro es como la máquina, el motor que anima todas las partes más importantes. Y en la película, el Igor, que se llama Frank, creo, en esta película, no se llama Igor, se llama Frank, el ayudante es medio tonto igual, va y pesca un cerebro que habían visto en una charla de medicina. El doctor muestra un cerebro y muestra el cerebro de un asesino. Y dice que este cerebro es anómalo porque tiene detalles diferentes, como de una persona mala. Ya. Entonces están los dos cerebros ahí, todos se van de la sala y Frank, que es Igor, va y pesca el cerebro, que es bueno. Pero se tropieza y se le cae. Así que va y agarra el otro cerebro, el anómalo. Y eso es todo lo que... No es cómica la película, pero eso es lo que pasa. Eso es lo que ocurre. Entonces, por eso es que el monstruo termina con un cerebro anómalo, lo que lo haría teóricamente malo. Sí. Pero entre comillas también, porque el monstruo tampoco es malo, y también, igual que el libro, sufre y lo tratan mal. En la película, la única explicación que dan así como técnica, digamos, científica de cómo lo anima, el doctor Frankenstein le cuenta a un doctor amigo que él descubrió que se descubrió el rayo ultravioleta, que se ha descubierto el rayo infrarrojo. Él descubrió el rayo que trae la vida al mundo. Esa es la premisa de que él descubrió ese rayo. Y él lo produce a través de toda esta tecnología que tiene. Cuando lo crea,
lo mantiene en la oscuridad. Y eso parece que tiene como un... No lo explican así por qué, pero dice que no sé, le cuenta así, no sé qué hacer con él, lo tengo en la oscuridad por ahora. No le ha mostrado la luz. Como que no le ha dado como la chispa de vida o el Puede ser. conocimiento o el siguiente paso. Y la cuestión es que abren una ventana y el monstruo así como que, oh, luz, ¿qué es esto? Y va y el doctor le dice al Igor, cierra la ventana. Y el monstruo así como que, oh, no, ¿por qué? Y el Igor lo mete a su celda con a latigazos, así, No. literalmente. Y el doctor le dice, deja de martirizarlo. Entonces el Igor es el que en realidad lo trata mal y Ah, ya, y le pega. claro, le pega. Y claro, el doctor Frankenstein le llama, le dice Señor Frankenstein. Le llama al monstruo Señor Ah, le dice Frankenstein. señor Frankenstein. Puede ser. Cuando él lo crea, está esa frase famosa porque dice, It's alive, it's alive. Y hay una parte, después de eso hay un diálogo que él dice, vean, porque tiene unos invitados ahí, vean cómo no es necesario ser Dios para crear vida. Dice una cosa así. Ujú. Esa frase fue cortada por muchos años en varios países. Así de importante era que no querían meterse en política ni religión, Problemas religiosos. cortaron esa parte. Entonces hay varias versiones de la película donde no aparece esa parte. Ah, Pero genial. eso es solamente el pedazo donde hablan sobre Dios. Como te digo, la película es corta y como que se siente que está acelerada, así como que tienen que pasar Ya. muchas cosas rápido. Ujú. Entonces hay poco diálogo y poca explicación de cosas. Frist se llama el Igor, Frist, el ayudante. Frist. Excelente Y nombre para Frist un lo ayudante. molesta tanto que al final el monstruo lo termina matando. Obvio, pues ya Y ese fue el primero que mata. Como, eh, y, y después el monstruo se escapa. Y cuando se escapa, aparece la escena de la niñita, pero es opuesta a lo que tú dijiste. Ujú. La niñita lo ve y no se asusta con él. Y la niñita le muestra unas flores que tenía y tira las flores al agua Ujú. y las flores flotan. Entonces él tira a la niñita al agua para que flotara también. Oye, no es cómica, ¿no? ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué te estás riendo, Christopher? Pero la niñita no flota. Y en eso creo que aparece el papá y lo ve y lo reconoce así como que el asesino. Y ahí el pueblo va al pueblo y oye, hay un asesino, hay que capturarlo. Y empiezan a perseguirlo el, con las el, antorchas y todo. el tema de los asesinatos es así. Él no había matado a nadie. Hasta que después voy a corregir lo que yo dije algo atrás. Porque yo dije Ajá. que el asesinato del hermano de Frankenstein había sido antes de él encontrar a la gente en la cabaña, pero no era eso. Ahora que me contaste eso me acordé bien cómo fue. Después de que él quema la cabaña, él decide como autoexiliarse y Ya. olvidarse de Frankenstein y de vivir solo. Solo. Dijo, no, ya, ¿sabéis qué? Me voy a vivir solo porque nadie nunca me va a creer. Y él está andando y se encuentra con este niño. Entonces él va a tratar de hablar con el niño le tiene miedo. Él no quiere que le tenga miedo, que solamente como que quiere hablar, quiere ver si... Porque en su cabeza él dice así, bueno, tal vez un niño me puede querer, porque un niño es más inocente, no tienen tanto miedo, entonces tal vez un niño me aceptaría. Entonces va y trata de hablar con el niño. Y el niño le dice que no se acerque porque tiene miedo, no, o sea, está con miedo y le dice no te acerques, no sé qué. Entonces él le dice, no, pero no te voy a hacer nada, ven conmigo, acompáñame en mi viaje, no sé qué. Él dice, como que no me incomodes porque mi padre, que es el señor Frankenstein, es un aristócrata muy fuerte, es como un aristócrata muy importante en este lugar. Y ahí el monstruo le dice, ¿qué nombre? ¿Cómo qué dijiste? Sí, mi Ujú. padre es Frankenstein. O es como, ¿qué nombre has dicho? ¿Acaso has mencionado Frankenstein? ¿Mi hermano o mi padre? Mi padre. Ah, Sí, pues si los papás de Frankenstein, Frankenstein son los hijos. sí. No pensé que había matado al hermano. No, Mata no, al es. hijo. Por eso, mata Ah, al hermano menor de Víctor Frankenstein, que también tiene papá ya. Frankenstein. Papá también de ella es Ah, Frankenstein. ya, sí. Ah, ya. Estamos hablando del padre de Víctor ahora. Sí. Ya. Entonces, el hermano pequeño lo amenaza con que el padre de Víctor y de él es muy importante. Claro. Entonces Frankenstein, o el monstruo de Frankenstein, el monstruo,
agarra al niño por el cuello porque ve como las facciones y ve como que reconoce a Víctor en el niño Ujú. y le da rabia y se descontrola y lo ahorca y lo mata. Ya. Como que Entonces, pierde el control. exacto. Entonces toma como una chapita que él tenía, como un adorno que él tenía con sus cosas. Y cuando él entra a un lugar donde guardan, ¿cómo se llama? Donde guardan el pasto para las vacas, las cositas para las vacas. ¿Granero? A un granero, Mm, mm, encuentra una niña ya, durmiendo y le pone ese negocio, le pone eso en el bolsillo. ya. Y, y esa niña era sirviente de la familia Frankenstein y por eso la culpan a ella del asesinato del hermano menor. Porque le encuentran eso entre las posesiones. Ah, ya, ya. Y no la pueden defender porque no hay. Todo el mundo le echa la culpa y al final la Claro. ejecutan. Sí, eso es lo que pasa por lo menos en el libro. Entonces, todos los asesinatos que el monstruo comete Ujú. tienen que ver con la familia o con alguien. Es como Ah, mata al ya, mejor amigo de Víctor, mata a la mujer de Víctor, mata al hermano de Víctor, a la sirvienta que la ama como una hermana, ya. al papá, al otro hermano. Entonces al final, cuando termina, porque de hecho hay un montón de asesinatos de personas que él se importaba, que le dice al Ujú. capitán, le dice a Walker, no saco nada, o sea, después de que me mató a mi novia, no quiere decir que fue la última vez que fue y como que atacó a algún ser querido mío, pero ¿de qué importancia tiene que yo No, como que esto aquí fue lo más importante? Porque la muerte de ella hace que mi padre muera. Le da un ataque al corazón al papá, una cosa así. Papá se muere, papá de Frankenstein, ya. el papá de Víctor Frankenstein se muere cuando sabe que la novia de él se muere. Ya. Entonces, porque también la conocía de niña y eran como de todo así. Y entonces, el monstruo ataca solo personas cerca. Entonces, ese ya fue como lo culmen. Le dice, ¿qué más te puedo decir? O sea, ¿de qué relevancia hay en que te cuente cuántas desdichas más este monstruo me hizo tener? Si la más Ya. importante, como que lo más importante ya se lo había llevado. En la película, el Doctor Frankenstein en realidad no, no tiene mayor relación con el monstruo, con la criatura. No lo odia. El monstruo se escapa, simplemente. En ninguna parte él le dice lo voy a destruir. La película está súper inspirada en el gabinete del Doctor Caligari, que es una Ujú, película alemana antigua. Entonces es una película surrealista donde hay un montón de ángulos y cosas. Entonces el castillo de Frankenstein también tiene ángulos. Y hay una escena que es como copia de una escena de un asesino, cuando él camina hacia la mujer y la va a asesinar. ujú. Eh, y la mata. Y es otro de los asesinatos de Frankenstein. Y ahí es donde él decide ir a matarlo porque era malo. Pero es simple, no es así, no hay tanto pensamiento. Y al final lo encuentra y queda encerrado en un molino. Molino se llama, donde guardan la. Molinos donde muelen el grano. Claro, claro. Ah, eso. Lo otro es Bueno, el la cuestión es granero. que queda en un molino, en una cabaña, que sé yo, que tenía una de estos molinos que muelen, exactamente. Y Víctor Frankenstein, bueno, el monstruo se gana el odio de la población que lo va a tratar de matar. Ah, villanos enojados. Y De los claro, y villanos. el Víctor escapa y queman la cabaña. Y ese es el fin Ah, de la película. La película tiene varias escenas, es bien oscura porque en ese tiempo las emulsiones de las cámaras eran bien poco sensibles, entonces grabar de noche, seguramente grababan de tarde y se veía de noche, pero es súper oscura. ujú. Las películas de esta época, generalmente las películas en interiores, tú ves que tienen un brillo en la cabeza porque el techo estaba lleno de luces. Ah, Y para de hecho las poder. películas Ya. más antiguas, las películas de Jacques Méliès, el estudio de Jacques Méliès, el que hizo el viaje a la luna, está súper antigua, Ujú. era una casa de cristal, literalmente, de cristal para que llegara toda la luz posible. Si tú ves las películas de Chaplin, son todas en exteriores, siempre en exteriores porque necesitan mucha luz, porque las cámaras son muy poco sensibles. Entonces de ella a tener que grabar de noche es como que súper, súper difícil. Eh, Esa es Frankenstein, esa es la primera película de Frankenstein con, ¿cómo se llamaba el actor? Boris Ah, Karloff. el Boris Karloff, sí. Claro. Que es el mismo que hace Boris la Karloff, momia.
Claro, él aparece y Bela Lugosi son como compañeros de actores de monstruos de esa época. Ujú. Después salió La novia de Frankenstein, que me acuerdo haberla visto y me acuerdo haberla encontrado buena. Y después hay varias películas más. Creo que por la cuarta, eh, Lugosi hace de Igor. Y ahí es donde la primera película donde sale Igor, con nombre Igor, en vez de Frist. El ayudante se llama Igor. Ah. Y en la siguiente película, Lugosi hace de Frankenstein. Entonces están súper mezclados. Y también está Frankenstein contra el hombre lobo. Sí. Que es la segunda parte del Mejor hombre crossover lobo. del- También del Universal. Entonces esta cuestión del universo de monstruos de la Universal ya es algo que viene desde hace un montón de tiempo. Sí, ya hace rato, ya que ellos tienen esa. Hay uno que es como. Que salen todos, de hecho. De hecho, hay uno que es como unos niños contra el hombre lobo, contra Drácula, contra. Hay un montón. Pero Hay una que sí. salen varios monstruos también juntos. Como una especie de los super amigos. Sí, es como el. Ese fue el primer crossover así como. Eso. Como de verdad. Como que. Otra cosa que encontré interesante que no tiene que ver con Frankenstein directamente, pero tiene que ver con Drácula, que fue filmado el mismo año por el mismo estudio, es que en ese tiempo no había forma de hacer doblaje. Ya. La grabación era original, entonces querían hacer la película en español. Así que la grabaron 2 veces. La grababan en el día la versión en inglés y en la tarde con otro director y un elenco que eran una mezcla de latinos y españoles. Grabaron la versión en español. Entonces hay una versión de Drácula en inglés y una versión en español. Qué loco. Y como la versión en español la grababan después, usando el mismo set, los mismos props, las mismas cosas, el director podía ver así cómo habían grabado la versión y hay varias escenas que las pudieron como mejorar. ¿Entiendes? Ahora, comparando las dos películas que las bajé y las estuve mirando, hay un montón de efectos, por ejemplo, que aparecen en la versión en inglés, pero no aparecen en español. Ya. Por ejemplo, un efecto de humo, entonces se nota que tiraron una antorcha ahí, pero ya no tenían antorchas no tenía para la versión en antorcha en la español. tarde, no. Claro. Se nota que es más oscura también, porque la grababa más tarde, entonces los exteriores son mucho más oscuros, mientras que en la otra podían hacer ese día por noche que hacen, Sí, que graban de día pero pretenden que es de noche. sí. Hay efectos de iluminación. Hay escenas de que grabaron y las usan en las dos películas. Son así fondos, que imagino. sé yo, cuando pasa un carruaje. Hay escenas que no aparecen en la versión en inglés, pero aparecen en la versión en español, que dura como 15 a 20 minutos más que la versión en inglés. Carajo, tiene más. escaleta. Tiene Con la más, versión hay más extendida. conversaciones, es más larga. Pero no es porque tenga más contenido que la versión en inglés, está mezclada. O sea, hay cosas en que la versión en inglés tiene más contenido y la otra en la versión en español. Hay Perfecto. cosas que se entienden mejor porque tienen más exposición. Ujú. Tiene más escenas, por ejemplo, el primer viaje cuando va al castillo, hay más tomas que se ven, más escenas. Pero en la primera parte donde hay una conversación, por ejemplo, en la versión en español la cámara es estática. Muestra a varias gente hablando. La versión en inglés muestra a la gente hablando, después cambia la cámara a una persona, después cambia a la otra. Entonces tiene más trabajo de edición. Sí. Entonces, pero no te puedo decir que la versión en inglés fue como editada con más cuidado, pero al mismo tiempo la versión en español también tiene otras escenas que la versión en inglés no tiene. Son Sería películas interesante diferentes. después. Son películas, que es la misma película, no había ningún contrato, digamos, oye, esta tiene que ser exactamente igual, así que el director en español se tomó libertades. Libertad. Y algunos dicen que el vampiro en español es mejor que Lugosi. Oh, El cuidado problema es con que eso. Lugosi se hizo famoso, bueno, primero porque es en inglés, y lo otro es que la versión en español estuvo como perdida y no fue restaurada hasta como el 71, cuando fue Caleta. redescubierta y fue como republicada ya. y la gente por primera vez la pudo saber que existía. ¿Cómo se llama? Drácula es igual, Drácula 1971. Ya. Frankenstein fue hecho solamente en inglés. Solamente una vez y en inglés. Solamente una vez en inglés, el diálogo es más o menos mínimo. No había teléfono en ese tiempo, entonces hay muchos así como que, oh, están tocando la puerta y viene esta persona. Después tocan la puerta, no, viene otra persona más. Se llevan harto así como en que tocan la puerta y van a ver quién es. Parecía un talk show. Claro. En ese tiempo las películas parecen así como una obra de teatro, Sí, sí, sí. porque viene del teatro, entonces con eso lo comparaban. Entonces Frankenstein tiene una inspiración en el Dr. Caligari Ujú. y también en la película Los crímenes en la Rue Morgue, que es Ya. una película antigua.
Entonces hay varios como homenajes o copias o inspiraciones que sacan de otras películas. Parece que Los Crímenes de la Rue Morgue es una historia de Edgar Allan Poe, ¿no es? Creo que sí. Sí, es un cuento de Edgar Allan la Poe. bajé, no la he visto, pero la quiero ver. Bueno, yo recomiendo que vean, que lean si tienen la oportunidad el manga de Junji Ito. Creo que es súper bueno como representando el horror de los monstruos y de las personas, porque es como su especialidad. Pero el monstruo no es tan bacán. Él es medio... Como es más como irracional, no es tan como que gruñe más en vez de monstruoso. hablar. Una cosa más, hay una parte donde lo van a capturar y el Frankenstein, el doctor dice, tengan cuidado porque tiene la fuerza de 10 hombres. Eso es toda la alusión que hacen a la fuerza extra de Frankenstein. No dice por qué ni nada más. No, aquí en esta tampoco, pero él siempre dice y lo muestran como con detalles. Pero tiene, lo que tú dijiste tiene sentido. Él es más grande, como lo tuvo que hacer más grande. Sí, puede ser. Tiene músculos más grandes, por eso es más fuerte. Pero no es supernatural, digamos. Su fuerza no es supernatural. Tiene relación con su tamaño. Aunque tú dices que también es como medio inmortal. Sí, por eso te digo, queda muy como no lo dicen, queda muy en la imaginación e interpretación de cada uno. Entonces, o sea, el párrafo yo lo puedo leer de una forma y para mí puede ser, no, este tipo es como... Y para ti puede ser, básicamente la cuestión es que Frankenstein hizo como un metahumano o hizo un humano, simplemente. Hizo una persona más. Yo creo que hizo una versión mejorada de... Entonces, yo creo que su intención no era de hacer un metahumano, pero creo que terminó saliendo porque es imperfecto, pues, entonces tal vez dentro de esa imperfección él tiene esas como ventajas antinaturales, porque de nuevo es como ese conflicto de creador de vida antinatural, ¿cachai? Es una vida que no viene de la naturaleza, entonces tiene esas cosas que escapan de la naturaleza del ser humano, esas limitaciones también pueden ser que no existan, ¿cachai? Es lo que yo creo al menos, es lo que yo sentí cuando lo escuché y leí algunas partes. Y vean Young Frankenstein, que es la parodia de Mel Brooks, que es increíble. Bueno, está Frankenstein también en la que comenté antes. De 1994. Una serie de Frankenstein. Sí. Que aparece Mary Shelley, ¿te acuerdas? Sí, se llama Los Relatos de Frankenstein. ¿El diario? El diario de Frankenstein, una cosa así. Algo así se llama. Eso me gustó harto. Son 2 temporadas, está bien buena. Aparece en Van Helsing también, la película de los hombres lobos, los vampiros y Frankenstein. Sale en Penny Dreadful también. Y que sepamos, no están preparando ninguna versión nueva de Frankenstein, que ya como que debería hacer una aparición. Sí. Pero está complicado porque después del fracaso de La Momia con el Tom Cruise, que trataron de lanzar el además, Frankenstein no es muy heroico. O sea, sería como el Hulk del universo de monstruos. Claro, sería como el Hulk del universo de monstruos, tal vez. No sé. En fin. Ya, espero que les haya gustado este episodio. Quedó extra largo. Y en el Afterpod te voy a comentar así de memoria sobre el Golem. Buena. Excelente. Para que lo comparemos un poco, porque tiene comparación. Bacán. Y eso se puede escuchar si estás en Patreon o suscrito en youtube.com/peorcast. Muchas gracias por el apoyo a los que nos apoyan y gracias a todos por escuchar y compartir este podcast. Todo lo que tenemos por hoy. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.